puede. No es ambientalismo. Es cambiar el mundo. El 22 de mayo suele ser el Día de la Biodiversidad, pero esa fecha, como tantas otras efemérides, no tiene que ser el único día en el que recordemos la pluralidad de la vida. Una simple forma de definir la biodiversidad es esa sencilla frase: la pluralidad de la vida. Esa capacidad que tiene el ecosistema de ir diversificando las especies que viven en ella, siempre cambiando, siempre evolucionando, siempre hacia mayores grados de complejidad y mayor intensidad entre las relaciones entre especies. Y nos referimos a todas las especies, las acuáticas, las terrestres, las aves, los hongos y las plantas, nosotros, incluso microorganismos, bacterias, algas, insectos, absolutamente todo lo que está vivo. Sin embargo, a veces es difícil percibir la biodiversidad a nuestro alrededor. Los ciclos biogeoquímicos del planeta se van dando de forma natural y pareciera que es algo externo a nosotros. Pero es a través de la biodiversidad donde la energía logra acomodarse y seguir fluyendo. Siempre que hablamos de biodiversidad, podemos ponernos todo lo poético que queramos. Hace miles de años que el hombre viene fantaseando, imaginando e investigando a los seres vivos. En pleno auge de la revolución industrial, cuando muchos estaban pensando en cómo hacer para acumular dinero, Henry David Thoreau caminaba y Charles Darwin navegaba, los dos extasiados por toda la biología, la geología y la antropología que venían tomando en sus anotaciones. Thoreau es un gran filósofo de los bosques. Era escritor, agrimensor, incluso era maestro en escuelas, y la mayoría de todos los poemas sobre la naturaleza que él escribió los hizo entre 1837 y 1845, caminando en el medio de todos los bosques que lo rodeaban, buscando inspiración. Algunos años antes, Charles Darwin se pasó 5 años navegando por todo el mundo en un barco de tan solo 28 metros de largo y 74 tripulantes. Darwin tenía que sacar un cajón de un armario para poder estirar sus pies y tirarse a dormir. Bajaba en todas las costas donde el barco paraba y se quedaba contemplando un largo rato la naturaleza y anotaba absolutamente todo lo que veía, hasta que le empezó a llamar la atención diferencias entre las distintas especies que él veía. Y no paró de investigar hasta 1859, año en el que publicó El origen de las especies. La naturaleza siempre fue un lugar para buscar inspiración para el ser humano. La biodiversidad tiene un rol ecológico. Es participante activo de los ciclos biogeoquímicos de la materia a través de todos los ecosistemas y mantiene las redes tróficas de estos ecosistemas en correcta armonía. Las redes tróficas no son más que las relaciones que hay del tipo este come a aquel y aquel come a ese. Así, tenemos a los descomponedores, que degradan la materia orgánica muerta junto con otros elementos en la tierra y brindan los nutrientes para las plantas, que son los productores de materia orgánica vegetal, que es el alimento de los consumidores, que son primarios si consumen las plantas, o secundarios si consumen a los primarios y así sucesivamente. Energía fluyendo, elementos que van y vienen. La cadena alimenticia dentro de cada ecosistema es una compleja red que incluye tanto fotosíntesis como respiración celular, creación y ruptura de moléculas. Porque antes que nada seré tu niño, y alumno en el bosque salvaje, que el rey de los hombres en otro lugar y el más soberano esclavo de la preocupación. Porque antes prefiero tan solo un momento de tu amanecer que compartir el año entero de la desdichada ciudad. Dame para hacer algún trabajo tranquilo y que sea a tu lado. Sobre mí, necesito ver que estamos bien.
A los fines prácticos, cuando hablamos de biodiversidad, nos interesa conocer los beneficios que podemos obtener de esa biodiversidad. Por ejemplo, tenemos los beneficios de estética, que son beneficios relacionados directamente al hecho de relajarse en la naturaleza. ¿Cuántas veces salimos a caminar a la laguna solo para relajarnos? Solo para oler unas flores, ver un atardecer o sentir el pasto bajo nuestros pies. Acá en Santa Rosa tenemos la Laguna Don Tomás y 2 reservas naturales urbanas, la Estancia La Malvina y el Bosque de Caldenes, para venir y relajarnos. No son muchos lugares, pero por lo menos tenemos algunos lugares donde ir. Algunas personas se inspiran también en la naturaleza, buscan la naturaleza para poder pensar sobre las cosas más importantes de su vida. Incluso en otras culturas, donde meditan, las culturas orientales, hace miles de años que vienen utilizando lugares naturales para sentirse más relajados, para sentirse conectados con la naturaleza. Luz empecinada de la mañana, deja ya tranquila a mi amada. Dani, estuve pensando mucho estos últimos días sobre la biodiversidad y me pasa que no puedo terminar de percibir la biodiversidad en el día a día. ¿Vos cómo haces para verla o qué es para vos directamente la biodiversidad? Bueno, la biodiversidad en realidad es un término que hace referencia a la gran cantidad de seres vivos que existen de distintas especies, digamos, ¿no? El hecho de las distintas especies que habitan este planeta y que en realidad son el resultado de millones de años de evolución y sobre todo, digamos, de especies que van evolucionando juntas, ¿no? De que en el caso de predadores, por ejemplo, que van desarrollando sistemas tanto de percepción para poder atacar mejor como también sistemas de defensa. Entonces eso lleva a lo largo de millones de años a relaciones que son realmente fantásticas. Ahora, el hecho de percibir la biodiversidad en algo diario y demás, tiene que ver con el hecho de salir a lugares más naturales, no en el caso de La Pampa, sino por ahí uno lo que suele asociar más a biodiversidad es una selva, ¿no? Donde, para hacerlo bien gráfico, en 1 metro cuadrado puede llegar a entrar más especies que la que podés recorrer, digamos, no sé, andando por el monte de Calén. Claro. Digamos, ¿no? A eso se refiere. No lo mismo que el desierto. En realidad son ecosistemas propios, digamos, de las condiciones ambientales que tienen y demás. No es que un desierto no tenga biodiversidad, sino que lo que por ahí representa es menor biodiversidad. O sea, entonces que dentro de la biodiversidad algo tiene que ver el medio ambiente, el ecosistema donde está. Claro, exacto. Depende de la zona del planeta, las relaciones, en realidad las relaciones son más estrechas en esos lugares. Claro. En el caso de selvas, por ejemplo, las selvas de Bolivia, de Perú, aproximadamente reservan un 90% de las especies del planeta. ¿No? Esto como que quede bien gráfico esto de la biodiversidad. Sabiendo que existen redes tróficas inmersas dentro de nuestros ecosistemas, podemos empezar a aceptar el hecho de que los seres vivos procesan en cierta forma todos los elementos químicos que están implicados dentro de los ciclos biogeoquímicos. Estos ciclos hacen que la energía fluya de forma tal que se favorece la vida. Existen muchísimas sustancias que circulan a través del ecosistema que necesitamos para vivir. Tenemos agua, oxígeno, carbono, nitrógeno, fósforo, pero también azufre, magnesio, cloro, sodio, entre otros, y muy poquitas cantidades de hierro y cobalto. Por ejemplo, el agua, el 70% de nuestro cuerpo es agua. Y sin embargo necesitamos muy poquito de hierro y de cobalto. Entonces estas sustancias que ciclan a través de toda la naturaleza, a través de la atmósfera, de la litósfera, de la hidrósfera y también de la biosfera, está circulando a través nuestro. Todos estos elementos que vimos circulan a través del ecosistema y a través nuestro. Por eso decimos que la biodiversidad participa activamente en todos los ciclos biogeoquímicos. Pero no se queda ahí, pasa a través nuestro y sigue su rumbo a través de la naturaleza,
a través de ríos, tormentas, el viento, erupciones volcánicas, absolutamente todo el medio natural. Voz en off 4, Soldado. En los colegios nos suelen explicar el ciclo más fácil de todos, el ciclo del agua. Las plantas, con el rocío a la mañana, se evapora el agua en la laguna, va subiendo toda esa agua disuelta en el aire, va para arriba, a las nubes, se condensa en esas nubes, viene una tormenta, vuelve a caer el agua cae a la ciudad, se escurre, se mete para abajo, va por la napa todo por abajo y se vuelve a cargar el agua y vuelve a hacerse todo el ciclo otra vez. Despertame con un rayo de sol. Pon tu mano tibia sobre mí. ¿Y nosotros qué estamos haciendo? Somos una sola especie. ¿Y qué estamos haciendo? Con nuestro accionar sobre el planeta, con nuestra economía, con nuestra forma de extraer recursos naturales. Estamos fragmentando, alterando y después estamos transformando todos nuestros ecosistemas. De esta forma se rompen todas las formas y las relaciones naturales que tienen los seres vivos para convivir entre sí. Los animales, otra vez, no entienden nada y se sienten desencajados, porque ya no pueden encontrar alimento en los mismos lugares, ya no pueden descansar de la misma manera y ya no pueden desplazarse de la misma manera. Entonces, algo mal estamos haciendo. A través de la deforestación no estamos aprovechando los beneficios que tiene la biodiversidad para nosotros, porque estamos rompiendo ecosistemas, alterando nichos ecológicos enteros y destruyendo lo que está pasando dentro de la naturaleza. Un bosque implantado no es lo mismo que un bosque puro. Al igual que un cultivo, donde se concentra toda la energía para hacer crecer un solo cultivo, con un bosque implantado, el árbol pasa a ser un producto y toda la energía de ese bosque implantado está centralizada en esos árboles nada más. Pero el tiempo en el que tarda en hacerse ese bosque implantado no permite que toda la magia que ocurre con los verdaderos, puros ecosistemas se produzca. Entonces, en los bosques implantados no encontramos tantas relaciones simbióticas entre árboles y hongos. Las aves no se convencen del todo para hacer los nidos en esos árboles raros y los animales más grandes que van caminando por el bosque se marean porque el paisaje es totalmente monótono. Un ejemplo que tenemos de desmontes en la Argentina son los desmontes producidos en el Chaco y una de sus peores consecuencias, como pasó hace 4 años atrás, fue el alud que ocurrió en Tartagal. Al no tener árboles, el suelo pierde su estructura y además de perder la posibilidad de cambiar dióxido de carbono por oxígeno y de tener biodiversidad, estamos permitiendo que el viento y el agua erosionen la tierra. Y al erosionar la tierra, cuando vienen lluvias fuertes, como pasó en el Chaco hace 4 años atrás, la tierra se desbanda y toda esa tierra, ese lodo, ese barro, toda esa ladera de la montaña se desprende y se lleva puesta una ciudad entera. Si seguimos hablando un poco sobre ecosistemas, ¿cómo podemos hacer nosotros desde una sola especie para hacer que esos ecosistemas sean estables? Bueno, en realidad es uno de los grandes problemas porque el desarrollo del hombre conlleva el avance sobre esos ecosistemas. En realidad el mayor problema es las modalidades de producción que no respetan absolutamente nada de estas cuestiones ecosistémicas o de diversidad que haría, digamos, que los ecosistemas sean sustentables de alguna forma, ¿no? Esto de, por ejemplo, lo que sucede en Paraguay o en las zonas nortes de nuestro país, de tala, digamos, de hectáreas de bosque y demás, que obviamente sus funciones dentro de la biodiversidad y de los ecosistemas es mucho más importante que los pocos kilos que te pueda dar una planta de soja, ¿no? Digamos, ahí ya lo que se desnuda es todo un sistema de producción que no apunta a la producción de alimentos en nuestro país o en Latinoamérica, salvo algunos lugares en donde están pueblos originarios que mantienen las técnicas de producción de hace 5.000 años y
casualidad que de tanta observación lo que ellos hacen es precisamente lograr ecosistemas diversos porque son más estables. Igualmente, justo hablando de indígenas, en el Chaco tenemos a los wichis que Exacto. sufren hoy en día pleno este El tema de los desplazamiento, desmontes. exacto. Es un tema casi cotidiano. O sea, ¿vos pensás que podemos llegar a decir que hay buenos y malos en el uso y el tratamiento de la naturaleza? Sí, seguramente. Si la parte mala proviene íntegramente del hombre, es decir, por ahí a veces uno piensa de ciertos animales, qué sé yo, como un tiburón, ¿no? De qué malo es el tiburón, qué malo es el tiburón, en realidad cumple una función que tiene que ver con evitar que otras especies aumenten, digamos, los números poblacionales. Por lo general, eso es cierto, es algo, o sea, el que es top de cadena trófica, el que está arriba de todo de las cadenas tróficas, por lo general tiene una función reguladora. Claro, reguladora en cuanto a la presión en el número de aquellas que van más abajo, pero también en el actual sistema de producción, sobre lo que se impacta es sobre la parte de organismos del suelo, que están implicados en este ciclaje que hablábamos nosotros de materia, o lo que es incorporación del nitrógeno del aire a las plantas y demás. Todo eso se ve de alguna manera alterado por, sobre todo, lo que es la utilización de agroquímicos. Despertame con un rayo de sol. Pon tu mano tibia sobre mí. Necesito ver que estamos bien. Corazón, ¿por qué no respondes? Y ay, no me dejes. Y ay, me dejaste sola, corazoncito, y yo estoy penando en mi rinconcito. Tenía tantas cosas para regalarte, tenía tanto tiempo aquí esperándote. Quien lleva la cruz más pesada al hombro, que no se resigna, mujer, el amor. Y si de tu boca no vuelvo a saber, cantar y cantar hasta olvidarte. Si pudieses recomendar algunos pasos o ejemplos, ¿qué cosas se te ocurren que podemos hacer para llevarnos mejor con el medio ambiente y, en segunda instancia, obviamente, respetar la biodiversidad? Y yo creo que la base está en todo lo que tiene que ver con los organismos vegetales, el hecho de plantar diverso, ¿no? De tener muchas plantas, en lo posible respetando este hecho de utilizar plantas nativas, porque son plantas que ya vienen adaptadas a un ambiente como este, digamos, y se desarrollaron durante muchísimos años en lugares como este. Entonces a veces está esta idea, ¿no? De que vienen, pueblan con una especie que por ahí es de afuera y no, Sí. claro, y trae problemas, tanto desde que se desregule porque no hay alguien que precisamente regule esa población, porque no tiene depredadores o lo que sea, entonces se producen desregulaciones. Esas hay varios casos históricos, digamos, ¿no? El caso del gorrión, por ejemplo, traído por Sarmiento, para recordar las calles de Londres. Y, o sea, en definitiva, Pero esto de plantar, ya sea autóctono, tener también, ¿por qué no?, una huerta. Sí, claro. En términos económicos estaríamos en cierta forma fomentando el mercado local de alimentos. Sí. Aparte uno lo ve desde el punto de vista ecológico, la producción de los vegetales siempre es más barata que la producción de carne. Sin embargo, uno cuando va
a un supermercado, a una despensa, lo que sea, no siempre están reflejadas esas relaciones. Es decir, capaz que te sale 1 kilo de tomate lo mismo que 1 kilo de carne de algún tipo de corte. Y si tuvieses que explicarnos un poco por qué es más barato producir un vegetal que 1 kilo de carne. Técnicamente tiene que ver con esto de la regla del 10, del 10% de que de un nivel trófico al siguiente, lo que se pierde un 90% de la energía y queda solamente un 10%. Entonces, para dar una idea así burda, ¿no? Pero si capaz que para producir 1 kilo de carne necesitas 10 kilos de vegetal. Entonces es obvio que siempre es más barato la producción vegetal porque utiliza la energía del sol. Totalmente. Entonces ya un animal requiere que uno lo alimente, produce mayor contaminación también, es decir, los gases de efecto invernadero por lo que es la cría de ganado, exactamente. por metano. De hecho, más o menos en Argentina el tóxico. 42% de los gases de efecto invernadero son de gas metano por la producción ganadera. Exacto. Dani, decime una cosa, en base a esto que estamos charlando, ¿pensás que la cultura tiene algo que ver en la cultura humana en todo esto? Creo que en realidad tiene que ver, o por lo menos el mayor problema tiene que ver con la contaminación producida por el dinero, si se quiere, ¿no? Lo que es la guita, el hecho de que valga más un determinado terreno para cultivar una especie a expensas de matar de cáncer a la población o de alterar igual, o sea, hay un punto en donde generalmente ingenieros agrónomos, bueno, la misma facultad de agronomía salió a respaldar el uso de estos agroquímicos y en realidad la perspectiva, por lo menos desde el punto de vista biológico, es que eso afecta al conjunto de seres vivos. Vos lo estás poniendo por una razón, si yo quiero controlar tal cosa, pero en realidad lo que estás produciendo es una inestabilidad en el ecosistema, en donde en vez de haber 25 especies que entre todas se sostienen, tenés una a la que tenés que sostener constantemente. Esa modalidad, bueno, en el caso nuestro, el corte de un río, ¿no? Que tenía que ver con estimular determinadas zonas de producción de Mendoza a expensas de cortar un suministro de agua a una población y el impacto o el genocidio ecológico que se produce, hablando precisamente de biodiversidad, en donde un lugar que llegó a tener registros de especies como el yaguareté. La vida en la Tierra, todos los organismos vivos que hay en el mundo, van ocupando lugares específicos en el fluir que tiene la energía. Si nosotros nos hacemos conscientes de nosotros mismos y del papel que tenemos en la naturaleza, hacemos que ella sea consciente de sí misma. Y creo que ese es el sentir intrínseco que tiene la biodiversidad. Pero todavía tenemos un problema. No nos sentimos parte de la naturaleza. Y hasta que no resolvamos ese pequeño incidente, no vamos a poder hacer que nos llevemos bien y en armonía con el mundo natural.